Hablar del papel que va a asumir el Estado frente a los discursos que contradicen los valores democráticos, el concepto de democracia por el que se opta. Por eso es tan importante discutir si tenemos un modelo procedimental o de contenido de las democracias y si se debe militar o ser neutral en los contenidos. Un modo para pensar esta problemática, que por supuesto es muy compleja, yo comparto muchas de las reflexiones que ha hecho Daniel, que además nos permite cuestionar nuestra relación con el pasado, es una pregunta clásica por la libertad de expresión de los negacionistas y ese concepto del diseño del propio plan de vida, ¿no? Como que cada uno tiene el derecho a diseñar su propio plan de vida y opinar respecto de ese pasado del modo que mejor le parezca, y nosotros tenemos la necesidad de tolerar aunque no le salga. Eso es un enfoque, ¿no? Es una mirada válida, posible, o bien podemos preguntarnos ¿qué vamos a hacer con el discurso intolerante que se ampara la libertad de expresión para discriminar y humillar? Que es otra pregunta. Y es la pregunta por un liberalismo en el siglo XXI. Este liberalismo tiene una relación con la libertad, pero también y sobre todo, y por eso me parece que ahí podemos pensar el modo de dirimir la punición, también tiene un compromiso con la igualdad. Con la igualdad para erradicar el discurso del odio. Y entonces en ese formato se priorizan categorías como visibilidad del daño, como efecto silenciador, y esto legitima la intervención estatal. Tal es así que esto es lo que le permitió al sistema regional europeo la prohibición de estas expresiones. Muy brevemente contarles, porque es un sistema que no se aplica al caso argentino, y esto es importante tenerlo en cuenta, que es un sistema que se piensa el discurso de odio en dos ejes centrales. Por un lado, el negacionismo, la apología de los genocidios y de los crímenes de lesa humanidad, y por otro lado, los casos específicos de incitación al odio. Y eso tiene un origen histórico específico. La Convención de 1965 nace del escándalo del 59 en Alemania, donde las sinagogas, digamos, en la ciudad de Colonia aparecen esvásticas. Ese es el modo de construcción del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el modo de construcción de la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero sí ocurre algo que es importante, que es que a partir de 2008 la decisión marco del Consejo de Europa toma una decisión colectiva que es instar a los estados soberanos europeos a la legislación punitiva contra el negacionismo. Y por eso, como bien decía Daniel, hay más de 20 países en Europa que criminalizan el negacionismo. Luego veremos un poco la cuestión de la eficacia, que entiendo que también es importante. Ahora bien, ¿qué hacer con el negacionismo? ¿Podemos hacer lo mismo que hizo Europa? Bueno, la respuesta es no. Tenemos que hacer otra cosa. Podemos cortar y pegar el Código Penal alemán, el Código Penal italiano. No podemos hacer eso. Porque nosotros no tenemos un modelo de libertad de expresión de democracia militante, como sí tienen la mayoría de los países en el sistema europeo. Pero eso no significa que no podemos hacer nada. Por supuesto, eso requiere también hacernos cargos de las marchas y contramarchas en el sistema de protección de derechos humanos. Y a mí me parece que este es un espacio, independientemente de que yo tenga una posición a favor de la criminalización, en donde es necesario marcar los riesgos. Uno de los riesgos es que en el Sistema Universal de Derechos Humanos hay un cambio de criterio en las observaciones generales de la 10 a la 34, en donde se plantea un poco la posición que Daniel nos decía, ¿no? Esta idea de tolerar esas expresiones que son ofensivas, espantosas, horribles, antisemitas, digo, todo lo que querramos decirle, pero que en las democracias de mercado, ¿no? Las democracias consensuales de mercado, esas expresiones tienen que ser toleradas.